Muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que se han integrado a esta transmisión. En el día de hoy vamos a estar analizando el pasaje de Tito 2:13 y pues confiamos en que sea también de bendición para cada uno de los que nos están siguiendo. El pasaje de Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estaría afirmando el apóstol Pablo en este pasaje de Tito 2:13 que Cristo y Dios son el mismo ser, o que Cristo es parte de una Trinidad. Muchos afirman que Tito 2:13 muestra claramente que Cristo es el mismo Dios que el Padre, pero eso es una afirmación sin base alguna. Y vamos a tomar en cuenta una regla gramatical que es utilizada cuando se traduce este pasaje. Y vamos a darle esta información para que podamos realmente llegar a una conclusión de qué es lo que está hablando este pasaje y a quién se le está atribuyendo la acción. ¿A quién se le atribuye? Bien, esa regla gramatical es la que se conoce como la regla gramatical de Granville-Sharp. Granville-Sharp. Dicha regla cuenta con el respaldo, fíjese bien, de todas las iglesias que creen en la Trinidad y aún lo que creen en Jesús solo. Es decir, Jesús solo es un movimiento pentecostal que dice que solamente hay una persona en la divinidad y que hace tres funciones. Pero veamos en qué consiste la regla de Charles, de Granville-Sharp, y si es posible gramaticalmente traducir distinto a esas versiones que ya estamos acostumbrados a escuchar, especialmente la Reina Valera, en todas sus, digamos, sus ediciones, 1909, 1960, 95, la versión contemporánea. La Reina Valera tiene muchas traducciones aún modernas, no solamente la versión de 1960. Veamos en qué consiste la regla de Sharp. Esta es regla de la cual le he hablado. Así que voy a leer lo que realmente se le está aplicando a este versículo, Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, la posición de muchos traductores que respaldan el concepto trinitario y también Jesús solo, ellos dicen que esta acción, gran Dios, nuestro gran Dios, se le aplican a Jesucristo. En pocas palabras, está diciendo que el gran Dios que se menciona en este pasaje es el mismo Señor Jesucristo. Por eso entonces el movimiento Jesús solo, dicen, ven ustedes, que Cristo es el mismo Dios y que hay una sola persona en la divinidad. Ellos también se basan en Juan 1:1, que dice que el verbo era Dios. Ven ustedes, este movimiento saca ventaja de allí. Estos dos pasajes son importantes para ellos. Hay otros pasajes, pero estos dos pasajes son claves para este movimiento. Dicen que nuestro gran Dios es el mismo Salvador Jesucristo. Veamos entonces la regla gramatical de Granville-Sharp. ¿Qué es lo que dice? Dice este libro, en griego, cuando dos sustantivos del mismo caso están conectados por medio de caí, caí es la conjunción y, dicen ellos, repito, en griego, cuando dos sustantivos del mismo caso están conectados por medio de caí,
que significa y en español, y el artículo definido el es usado en ambos sustantivos, entonces se trata de diferentes personas o cosas. Si solo el primer sustantivo tiene el artículo, el segundo sustantivo se refiere a la misma persona o cosa mencionada primero. Esta información la he extraído de una gramática griega del Nuevo Testamento, publicada en Nasbin y por la editora Broadman Press, impreso o publicado en el año 1979, la página 83. Así que cuando hay dos sustantivos o dos cosas que están, digamos, integrados o conectados por kai, en griego kai, o sea, y, entonces dice aquí que se trata de una misma persona. Esta regla es respaldada, como le decía, por muchas iglesias, por casi todas las que creen en la Trinidad. Pero esta regla, sin embargo, no se aplica cuando hay nombres propios. ¿Usted escuchó? No se aplica cuando hay nombres propios. Y vamos a seguir entonces leyendo dos casos de que hay que diferenciarlo cuando se aplica la regla gramatical de Graham-Bell-Sharp. El primer caso, por ejemplo, vamos a poner aquí una frase en el primer caso. La frase o la oración, el jefe y el médico Carlos. El jefe y el médico Carlos. Aquí es evidente que se trata de dos personas diferentes, el jefe y el médico. Vea la frase. El jefe y el médico Carlos. Note que el artículo está aplicado a los dos sustantivos, y lo cual establece la diferencia. Y solo Carlos en esta oración es el médico. Vea, el jefe es una persona y el médico, Carlos, es otra persona. Así que aquí hay dos sujetos y están unidos por caí. En este caso, si fuera griego, caí, o sea, por la conjunción y. La conjunción y. Y ambos sujetos tienen artículo, el jefe y el médico Carlos. ¿Me están siguiendo? ¿Me están copiando? Muy bien. Veamos ahora el segundo caso. El jefe y médico Carlos. El sustantivo jefe tiene el artículo, pero el sustantivo médico no lo tiene. En este caso, por lo tanto, el jefe es el médico Carlos. Así que Carlos es médico y es jefe. ¿Ven ustedes? Solamente porque médico, Carlos, le falta el artículo él, se entiende que tanto el jefe como el médico es Carlos. Se habla de la misma persona. Así que entonces los sustantivos, repito, jefe y médico se refieren a la misma persona. Esto es importante ver este ejemplo porque lo que vamos a ver es justamente en Tito 2:11, es justamente eso. Ahora bien, hay algo que vamos a informarle en relación a este entendimiento. Esta regla es muy natural en nuestro idioma actual. Esto lo utilizamos en la gramática hoy día. Cuando vamos a la escuela, a la universidad, esto lo estudiamos. Esto es muy normal, este tipo de regla que estamos viendo. Pero aquí hay una interrogante que debemos hacernos. ¿Conocían esta regla que aplica Graham-Bell-Sharp? ¿Conocían esta regla los que escribieron el griego koiné en tiempo del apóstol Pablo en el siglo I? ¿Conocían esta regla? En cuyo idioma se escribió el Nuevo Testamento en el siglo I, repito. ¿Conocían esta regla? Pues veamos lo que nos dice justamente un erudito, si esta regla era conocida en el siglo I. El doctor Nigel Turner declara lo siguiente, dice él: desafortunadamente, en este periodo del griego, estamos hablando del siglo I, en este periodo del griego, el griego koiné, en el cual se escribió
el Nuevo Testamento, dice aquí el doctor Nietzsche, nosotros no podemos estar seguros si tal regla es decisiva. A veces el artículo definido no se repite hasta cuando hay una clara separación en idea. ¿Eh? Dice que en esa época del siglo I no era decisivo, sino que hasta que no se repetía o hasta cuando había una clara separación de idea, no se sabía de quién se estaba hablando, si era de un sujeto o de una sola. Es decir, que el contexto es lo que determinaba de quién se estaba hablando, si de dos sujetos o de un solo sujeto. ¿Eh? Si había un solo sustantivo o dos sustantivos. Y esto lo he tomado del libro Introduciéndonos dentro de la gramática del Nuevo Testamento, publicado en el año 1965. De modo que esto es importante. No se puede, nadie, ningún erudito puede venir con esa idea de que esta regla, el apóstol Pablo la conocía y de que se estaba, digamos, utilizando en esa época. Esto indica que en el griego koiné del tiempo del apóstol Pablo es apropiada que la frase que hemos dado como ejemplo, el jefe y médico Carlos, describe a dos personas distintas. El jefe y médico Carlos, aunque a médico le falta el artículo, podía estarse refiriendo a dos personas perfectamente. El contexto en el cual un escritor escribía es lo que realmente daba la intención. Así que se podría describir a dos personas aunque le faltase el artículo. Si este fuese el caso, fíjese bien, si este fuese el caso, en armonía al contexto, el traductor al español tiene que agregar el artículo definido de acuerdo con nuestras reglas gramaticales actuales para hacer clara la definición. Y ahora quisiera llamar la atención a los que me están siguiendo, pero también a personas, a colegas que han estudiado teología como su servidor. Déjenme decirle que el griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, el griego koiné, hoy día es un idioma muerto. Pero déjenme decirle que no importa el grado de erudición que tenga, cuánto doctorado tenga, déjenme decirle que todos ellos aprenden el mismo griego que todo teólogo que va a la universidad aprende. Es decir, el griego no es un idioma que se habla hoy día, el griego koiné es un idioma muerto, por eso se aprende técnicamente. Es decir, que usted mismo, usted puede tomar un libro y a través del internet que hoy se facilita más, usted puede aprender el griego técnicamente. ¿No cree usted que porque haya ido a la universidad un teólogo, que ya él habla griego koiné? Déjeme decirle que no habla nada. Por más doctorado que tenga, no habla nada de griego koiné, porque es un idioma que no se habla hoy día. El idioma que se habla en Grecia es el clásico, el griego clásico, que no es el mismo, hay variantes. Es decir, no cree usted que porque una persona tenga un doctorado en divinidad o esto y aquello, no es que él hable griego como un idioma, como hablar inglés, no, no lo hablan, ninguno de ellos lo hablan el griego. Es un idioma técnico, se aprende técnicamente la pronunciación y también el significado, que usted lo puede aprender también. Por lo tanto, lo que estamos presentando aquí es algo que usted lo puede hacer, mi querido amigo y amiga y hermano y hermana. Pero yo quise llamar la atención a lo que son pastores, teólogos y a los hermanos en general. Es importante la honestidad al traducir la Biblia. ¿Por qué algunas traducciones añaden el artículo definido él en Tito 2:13, mientras que otras traducciones no lo hacen? Ah, ahí está el detalle. Porque depende de quién esté detrás de esa editora, de esa editorial que publica esa versión de la Biblia. Y se da el caso que la mayoría de las distribuidoras de esas sociedades bíblicas tienen tendencias teológicas. Y la tendencia que está en la mente del teólogo
muchas veces, aunque vean las reglas, lamentablemente omiten ciertos detalles, a veces una coma, o agregándole o quitándole, o a veces artículos que deben ir para darle sentido y otras veces que no lo necesitan y dañan el sentido. No hay un caso, digamos, en recta línea. Sencillamente, la razón por la cual hay variante en muchas traducciones se debe porque el contexto bíblico indica que el Dios, esa expresión, el Dios, es un título que le corresponde exclusivamente a el Padre de Jesucristo, según el original griego en Juan 1:1. Y de inmediato voy a presentar un ejemplo antes de que regresemos a Tito 2:13, para que usted vea lo que pasa. Lo que pasa con algunas traducciones que usted quizás no lo sabe y debe saberlo lo que pasa. Vamos a ver el caso en Juan capítulo 1 y el verso 1 y el verso 2. Y voy a tomar la Reina Valera de 1909, que muchas veces, entre más antigua es, dicen algunos, hay menos interferencia en la traducción de la Biblia, pero no siempre es así. Vamos a analizar este pasaje y lo voy a dar como un ejemplo y luego regresamos a Tito 2:13. Juan 1, los versículos 1 y 2 leo en la Reina Valera del 1909. Veamos si hay honestidad aquí al traducir. Dice en esta versión, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Note que yo he puesto la expresión con Dios en una tinta diferente. Cada vez que aparece la expresión con Dios, he puesto una tinta color azul para que usted vea la diferencia. Lo que aparece en el griego. Vamos a verlo. Vea lo que dice el Nuevo Testamento, el griego del Nuevo Testamento de SBL. Y igualmente el texto recibido dice lo mismo. Dice lo mismo. Dice aquí, en arge geologos, caí logos en pros, ton teon, caisteos en logos, autos en g arche pros ton teon. Note que cada vez que se refiere a Dios el Padre, lo he puesto en tinta amarilla para que usted vea la diferencia, que fue lo mismo que le puse en español. Aquí en griego dice, en principio era el verbo, y el verbo estaba cerca o proximidad a el Dios, dice en griego, ton teon. Ton es el artículo el. Dice, y el logo o la palabra, el verbo, estaba próximo, cerca o era con ton teon. Lo he puesto en tinta amarilla. En griego dice ton teon. El Dios significa en griego. Caíteos en hologos, y el verbo era Dios. Pero cuando aparece que el verbo era Dios, esa palabra Dios está desprovista, no le antecede el artículo él, como cuando se refiere a Dios. Y mira que esto lo estoy utilizando como un ejemplo, porque esto lleva más tiempo analizar Juan 1:1, pero rapidito lo estoy haciendo. Así que en la traducción en español no han puesto todo, han omitido el artículo él. Sin embargo, está en el griego. El verbo estaba no con Dios, sino con el Dios. Ton teon, con el Dios.
ton es el artículo el. Teón en este caso es Dios. Ton, teón. Y kaiteos, el verbo era Dios, no tiene el artículo. Entonces está haciendo una diferencia. Cuando se refiere al verbo, ese teos, Dios, se refiere a que era divino. ¿Por qué? Porque está desprovisto del artículo él. Y hay varias versiones en inglés que he consultado y en alemán que lo han traducido correctamente. Dice, y el verbo era divino. Y después, más adelante, vamos a hablar sobre eso, con más detalles. Y vamos a presentar todas las versiones que he consultado en inglés, alemán y otros idiomas que lo han traducido y el verbo era divino, para diferenciarlo, porque cuando se habla de Dios el Padre, dice tonteón, el Dios, que es una descripción que va específica y que distingue cuando se refiere a el Hijo. Así que este detalle quería mostrarle como ejemplo. Entonces, vamos a seguir con nuestro texto de estudio. En cambio, en relación a Tito 2.13, los traductores de tendencia trinitaria o de Jesús solo quieren identificar a Jesús y al Padre como siendo el mismo Dios y aplican la regla de Chad para esta finalidad. En el griego koiné, es posible que dos sustantivos conectados con kai, o sea, con la conjunción y, el primero con el artículo y el segundo sin el artículo, puedan indicar dos personas distintas, aunque no tengan el artículo antecediendo, aunque no lo tengan, en el griego koiné. Para continuar esclareciendo este aspecto, veamos ahora el siguiente ejemplo para que ustedes vean que muchas veces le falta honestidad a los traductores. Veamos Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1 y el versículo 12, y cómo se lo ha traducido en la Reina Valera. Cuando usted vea este ejemplo que vamos a mostrar, usted posiblemente entienda lo que queremos transmitir. Mire, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 12, dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Y ahora escuche, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Yo he puesto la conjunción y luego la parte del artículo y del, así que yo lo he puesto en color amarillo, y del Señor Jesucristo. Pero usted se va a sorprender cuando usted vea lo que ocurre en este pasaje en el original griego. Aquí lo puse, la versión griega de Tischendorf, la 8ª edición. Note que en la redacción es la misma contextura, es el mismo fenómeno de Tito 2.13. Note que dice, nuestro gran Dios, Kai Curio, Jesucristo. Así que nuestro Dios y Jesucristo y el Señor Jesucristo. Caí. Note que no hay artículo aquí. Caí curios Jesucristo, dice allí en griego. Lo puse en color amarillo, Caí es y, la conjunción y. Dice caí curio, y el Señor Jesucristo. Note aquí, ton teón arriba, el gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Usted lo vio? El mismo caso de Tito 2.13 no está en el artículo. Interesante. Este es el griego del texto de Sextus. No está el artículo que diga y del Señor Jesucristo. Dice caí curios Cristo Jesús. Vamos a compararlo para que usted vea que es lo mismo en griego, mi hermano. Mire, Tito 2.13 dice, caí, y luego dice, nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Y Segunda Tesalonicenses 1.12 dice lo mismo, caí, curió. La diferencia es que en Tito 2.13 dice Salvador Jesucristo
Y en segunda Tesalonicenses, en vez de Salvador, dice Señor Jesucristo, pero lo conecta la misma conjunción caí, caí. Vea Tito 2:13, lo puse en amarillo, caí, judíos, y luego no, caí Salvador, y luego en 2 Tesalonicenses 1:12, caí Curio y Señor Jesucristo. Está conectado en ambos versículos, la conexión es la conjunción y, caí, caí. Pero es interesante que en la versión en español y en inglés, nota lo que han hecho. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y ahí ese versículo lo usan para decir que Cristo se le está adjudicando la expresión gran Dios. Así que el gran Dios y el Salvador es la misma persona de Jesucristo, según la traductora de Tito 2:13. Pero en segunda de Tesalonicenses 1:12, vea lo que dice. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él. Y ahora vea, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Ve usted cómo le han agregado el artículo aquí y están diferenciando que son dos personas? Nuestro gran Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Pero en el griego no tiene eso. En el griego dice caí y Señor Jesucristo. Y vean cómo en español han hecho dos traducciones diferentes. ¿Es honestidad? Cuando es el mismo caso en griego dice caí para ambos casos. Sin embargo, en Tito 2:13 lo mantienen con la conjunción y en segunda Tesalonicenses le agregan y del Señor Jesucristo. Porque Tito 2:13 quieren sacarle ventaja para apoyar su Trinidad o para apoyar su teoría Jesús solo, ahí lo mantienen con la conjunción y. Mientras que en el otro pasaje, que es el mismo caso en griego, le están agregando el artículo del Señor Jesucristo. ¿Es eso honestidad? Ven ustedes, lo que quieren es sacar una teoría, sacar una doctrina de un texto que no está diciendo eso. Y vamos a seguir adelante para que usted vea que es algo premeditado, es algo persiguiendo una doctrina donde no la hay. Ya usted ha visto que en el griego, véalo ahí, dice caí. En ambas citas dice caí, pero no está el artículo en ningún caso. Sin embargo, en un caso le ponen el artículo y en el otro no se lo ponen. Cuando es la misma regla, en ambos casos deben ponérselo. ¿Por qué? Porque el contexto del apóstol Pablo, en este caso el contexto amplio, está el contexto inmediato en un mismo capítulo, está el contexto que se amplía en el mismo libro y está el contexto genérico siguiendo todas las expresiones que ese mismo autor ha usado en sus libros. Y Pablo escribió 14 epístolas o libros. Por lo tanto, hay que investigar cada vez que Pablo utilizaba ese mismo escenario para saber cómo lo hacía. No me gusta hacer esto, pero voy a hacer un reto a los teólogos, no importa el rango que tenga o conocimiento en griego que tenga, le reto, le animo a mis colegas pastores y a los que son teólogos graduados de universidad y tienen muchos títulos y esto y aquello, que me muestren un solo pasaje en griego donde la expresión gran Dios se le aplique a Jesucristo aparte de Tito 2:13. Voy a esperar que ese teólogo me escriba, se conecte conmigo y me dé esa evidencia, que me muestre en griego donde aparte de Tito 2:13 aparece la expresión el gran Dios atribuido a Jesucristo aparte de Tito 2:13. No va a encontrar un solo caso, no lo van a encontrar. Así que están inventando en Tito 2:13 lo que realmente en las epístolas de Pablo no está enseñando en ninguna parte. Entonces,
Ese es el contexto que todo traductor debe seguir. Si en otros lugares el apóstol Pablo ha utilizado la expresión gran Dios para adjudicársela a Dios el Padre, entonces esto es definitivo a la hora de traducirlo. ¿Por qué? Porque ya vemos que era una costumbre de Pablo utilizarlo en otros lugares. Y además está el contexto amplio de toda la Biblia, que han hecho otros autores como Juan y otros autores, Judas, Santiago, cualquiera que sea. Esto es determinante. Por lo tanto, es importante ver que es una traducción tendenciosa para sacar provecho a lo que quieren sacarle provecho. Así que la traducción literal de Tito 2:13 según el griego dice, según la gracia de el Dios nuestro y Señor Jesucristo, y Señor Jesús Cristo. Esa es la traducción literal. Ahí está la expresión el Dios. La expresión el Dios nunca se le ha atribuido a Jesucristo en el Nuevo Testamento. Siempre es atribuida al Padre. Ya vimos, como muestra, Juan 1:1. Allí no dice en el principio el verbo era con Dios. No, en el griego dice Juan 1:1, en el principio era con el Dios. Así que la expresión el Dios, tanto Juan como Pablo se la atribuyen a Dios el Padre, no al Hijo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué podía aparecer en Tito 2:13? Si nunca nadie lo había utilizado para Cristo. Y déjenme decirle, creo 100% que Cristo es Dios por naturaleza. Creo 100% que Cristo es divino porque salió del Padre. La divinidad da divinidad. Cristo es divino 100%, pero el Padre es el Dios supremo, es el único Dios. No lo digo yo, lo dice nuestro amado Señor Jesucristo. Y ya lo veremos en los siguientes pasajes que vamos a leer. Pero en Tito 2:13, la expresión el gran Dios no la podemos aplicársela a Cristo por cuanto nunca ningún autor se la ha aplicado a Cristo. Entonces se llama el contexto amplio de la Biblia. Este versículo, sorprendentemente, contiene la misma estructura. El versículo de segunda de Tesalonicenses 1:12 es la misma estructura que Tito 2:13, con la diferencia de que en lugar de Salvador aparece el vocablo Señor. También en este versículo, curio, que es Señor, carece de artículo definido. Y no obstante, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional agregan el artículo definido el delante de curio, o sea, delante del Señor. Seguramente que los traductores de estas dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional para segunda de Tesalonicenses 1:12, han entendido que allí, en este pasaje, hay dos seres distintos. El Dios nuestro, Tonteón, y el Señor Jesucristo, Curio Jesucristo. Entonces, evidentemente el apóstol Pablo no necesitó colocar el artículo definido en Tito 2:13, el artículo él, antes de Señor, antes de Curio, porque en su tiempo era una práctica normal no ponerlo y como quiera indicaba un sujeto o una persona distinto al otro que estaba conectado. Hay que admitir que gramaticalmente este versículo pudiera traducirse según la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo, y sin embargo, estas versiones, siendo trinitarias como la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, no aplican la regla de Sharp, porque entendieron que el conjunto de palabras Señor Jesucristo son designadas al Hijo de Dios, mientras que el sentido absoluto del término Dios es aplicado únicamente al Padre como parte de su naturaleza e identidad. Reitero, la expresión el Dios.
Ahora, ¿a quién se les llama Salvador en Tito 2:13? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es decir, dicen ellos, bueno, dice aquí Salvador Jesucristo, así que ese gran Dios es el mismo Salvador Jesucristo. Está conectado con la conjunción y ya vemos que en el tiempo de Pablo era algo normal no ponerle artículo siempre, como vemos el caso de 2 Tesalonicenses 1:12, y sin embargo los traductores están agregando porque saben que eso era costumbre en el siglo I. La Sagrada Escritura muestra que Dios el Padre comparte con su Hijo el título de Salvador, y lo veremos a continuación. Sin embargo, los que creen en la Trinidad y en Jesús solo dicen que el título Salvador dado a Cristo indica que Él es el mismo Dios. Contrario a este pensar, la Biblia dice algo distinto. Por ejemplo, Judas capítulo 1, verso 25, dice lo siguiente: al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Ve usted? Aquí el título Salvador se le está aplicando a Dios el Padre. Note cómo después menciona a Jesucristo. Repito, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Judas 1:25. ¿Ve? El título Salvador, repito, se le está aplicando no a Cristo, sino al Padre. ¿Lo vio usted? De igual modo, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1, se le llama Salvador también al Padre. Veamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por orden de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Es importante que sepamos que el Padre es nuestro Salvador porque es el proveedor y la fuente de la salvación. Mientras que Jesucristo, el Hijo de Dios, es Salvador también por ser enviado del Padre y que por medio de su sacrificio llega a ser mediador de la fuente de la salvación. El apóstol Juan dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 14 lo siguiente. Leo en la Nueva Reina Valera, dice: y nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Ve usted? Ahí se le aplica a Jesucristo. Ahora bien, ¿sería posible considerar a Jesucristo en ese pasaje, Tito 2:13, o en cualquier otro pasaje de la Biblia como el gran Dios? Le informo que la Biblia no apoya ese concepto. La expresión el gran Dios es una expresión exclusiva atribuida solo al Padre Dios. Observemos algunos ejemplos y con esto ya concluimos. Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, escuche, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí la frase que se le aplica al Padre es el único Dios verdadero. Interesante. Vea lo que dice Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Vea cómo Cristo siempre destaca a su Padre. La revelación viene del Padre. Y cuando usted va a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice que la revelación de Jesucristo, que Dios le dio y luego Cristo la envía a través de su ángel. Entonces la revelación es Dios quien la da a su Hijo. ¿Eh? Todos los secretos de Dios están escondidos en Cristo porque Dios se lo revela a su Hijo. Pero el Padre siempre es la fuente de información. ¿Eh? Primera de Corintios capítulo 11, versos 3, 8 y 12. Leemos el 3, dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En ese sentido, el Padre es mayor porque es la cabeza.
todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ve usted, todas las cosas, todos los atributos, cuando Cristo nace del Padre, Él lo recibe. Cristo no puede mentir. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Juan 3:35 avala, secunda a Mateo 11:27. Dice, Marcos 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y ahora escuche, y niegan a Dios, el único soberano. Aquí soberano es el que está por encima de todo. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, quiero decirle, para concluir la respuesta a Tito 2:13, de que la traducción correcta debe agregársele el artículo él, porque era algo normal que en el siglo primero, que aunque no se le pusiese el artículo, por el contexto entonces se le agregaba en la traducción. ¿Por qué? Porque en otras partes la expresión el gran Dios nunca se le ha adjudicado a Cristo, siempre es al Padre. Por esa razón, el artículo del debe agregársele. Ahora bien, ¿hay versiones que lo han hecho? Por supuesto que sí. Vea la versión católica Nacalcolunga. Dice, el gran Dios y de nuestro Salvador Cristo Jesús. La versión Nuevo Testamento de Pablo Beso, publicada en Buenos Aires, Argentina, dice, el gran Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. El Nuevo Testamento en inglés moderno, de J.B. Phillips, publicada en Nueva York, dice, del gran Dios y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Mis hermanos, aunque hay una gran mayoría de versiones que lo traducen mal, de una forma tendenciosa, con la idea de apoyar ciertas doctrinas, el contexto del escritor que escribe a Tito 2:13, que es el apóstol Pablo, no favorece ninguna de esas versiones, porque la expresión el gran Dios siempre se ha atribuido a Dios el Padre, no al Hijo. Por lo tanto, la traducción debe decir el gran Dios y del Señor Salvador Jesucristo, o de nuestro Salvador Jesucristo, como hemos visto en esta versión. Bien, esperamos que estas orientaciones sobre este pasaje ayude a que podamos tener una mente equilibrada, amplia al traducir o al verificar varias versiones y saber dónde está la verdad. El contexto general y amplio impide que veamos a una sola persona en Tito 2:13. Allí hay dos personas, el gran Dios, que es el Padre, y el Señor Jesucristo. Eso es el contexto amplio de cuando el apóstol Pablo y otros escritores han escrito. Mis hermanos y mis amigos, buenas tardes, una feliz semana y muchas bendiciones para todos. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias Señor por su palabra, gracias porque en ella hay una armonía y gracias porque podemos llegar a ella porque usted nos guía con su Espíritu Santo. Somos guiados a toda la verdad y sabemos, Señor, que la revelación que hemos recibido a través de sus profetas y a través de su Hijo, hay una armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gracias, Padre, por la dirección. En el nombre de su Hijo amado Cristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros en esta presentación. Nos vemos próximamente y muchas bendiciones para todos.